La Comisión Europea avanza hacia la ratificación del acuerdo comercial que desde 1999 está negociando con el Mercosur. El documento debe ser aprobado ahora por los 27 países miembros de la Unión Europea y por el Parlamento Europeo. Pero algunos países, como Francia y Polonia, se oponen al texto, lo que podría seguir retrasando ese proceso. Y ante la perspectiva de ese retraso, la Comisión Europea propuso este miércoles que a través de convenios interinos se aplique inmediatamente la parte comercial del acuerdo para no tener que seguir esperando hasta su votación por parte de los socios. Pero ¿por qué tanta urgencia? ¿Qué implica este tratado para la Unión Europea, pero también para los miembros del Mercosur? Yo soy Johan Ramírez y ese será el tema de hoy aquí en Actualidad en Análisis. Desde donde quiera que estén, gracias como siempre por acompañarnos. Para profundizar en este tema del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, le doy la bienvenida desde la Bolsa de Frankfurt a mi compañero Ezequiel Daray, analista económico de Deutsche Welle. Y desde Kiel saludo al profesor Federico Föders, él es profesor emérito de Economía del Instituto de Economía Mundial de Kiel. A ambos, gracias por acompañarnos, bienvenidos al programa. Ezequiel, me gustaría comenzar contigo. Este acuerdo se está negociando, como decíamos, desde 1999. Son 26 años ya y recién ahora pareciera que se están dando pasos más concretos hacia su aprobación. ¿Por qué ahora, Ezequiel? Bueno, Johan, porque urge cambiar de socios comerciales, o no cambiar de socios comerciales, pero ampliar el abanico de los socios comerciales, diversificar el comercio. Urge a ambos bloques. Lula está tratando de sacar este acuerdo, de que sea aprobado durante su presidencia, la presidencia pro tempore que tiene del Mercosur. Y para la Unión Europea es fundamental en un contexto en el que Estados Unidos se muestra como un socio hostil que le aplica aranceles, que le va a quitar rentabilidad a las exportaciones europeas a su principal mercado. China es un socio comercial con el que la Unión Europea tiene déficit y corre el peligro de que lo inunde cada vez más con productos a bajo costo, que ya no es China solamente un cliente de la Unión Europea, sino que es un competidor de los mismos productos que fabrica la Unión Europea. Y el Mercosur se presenta como una gran alternativa, no solo para la industria europea, sino para la importación de minerales críticos y de energía que también indirectamente necesita la industria europea. Y señor Föders, como mencionábamos antes también, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto que se aplique provisionalmente la parte comercial del acuerdo con Mercosur y también de otro tratado que se está negociando con México. Propone que se ponga de inmediato en vigor la parte comercial, que se suscriban pactos interinos para ello y que luego esos pactos interinos sean sustituidos por acuerdos generales una vez que el documento sea finalmente aprobado por todos los países del bloque. ¿Tiene sentido esa propuesta? Y sobre todo, ¿es legal, señor Föders, lo que propone Ursula von der Leyen? Bueno, yo creo que tiene sentido. Después de 26 años de negociación entre los países miembros del Mercosur y los países miembros de la Comunidad Europea, creo que es tiempo que el acuerdo se pueda ratificar y implementar. Yo creo que no es una mala idea comenzar con el pilar comercial. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un momento geopolítico que está restringiendo las corrientes comerciales en el mundo. Entonces, es tanto el interés de la Comunidad Europea como el interés del Mercosur de expandir el espacio de oportunidades comerciales, ¿no? Entonces, por eso creo que es una cosa bienvenida hacerlo ahora. Nos dice el señor Föders, Ezequiel, que el momento geopolítico podría estar condicionando esta propuesta de Ursula von der Leyen. ¿Estás de acuerdo, Ezequiel? ¿Por qué tanta urgencia por parte de la Comisión Europea para que este acuerdo entre en vigor de inmediato, por lo menos la parte comercial, y no esperar hasta que sea votada por los 27, como debería ser?
Absolutamente coincido con él, creo que es una necesidad. La industria europea está mostrando algunos visos de un ligero repunte, pero hoy, por ejemplo, nos amanecimos con o ayer a la noche con una noticia que Porsche, una empresa histórica en Alemania, ha sido quitada del DAX. Ya no es una de las 40 empresas más valoradas. La industria automotriz tenía un gran peso en el DAX y hoy ese peso lo ocupan las empresas tecnológicas. Este acuerdo puede ser una salida para la alicaída industria automotriz en Europa, en Alemania, que hoy se está hablando más de que fabriquen material militar que el futuro de los automóviles. Y como decía también el señor Fouders, necesita el Mercosur abrirse, necesita el Mercosur diversificar su materia productiva, su matriz de producción, y sobre todo es un acuerdo que va a llevar mucho tiempo de implementar, porque la quita de aranceles lleva hasta 15 años, o sea que darle el pistoletazo ahora es fundamental, pero digo, todos estos acuerdos comerciales que quitan aranceles benefician a los consumidores. Esto significa que para nosotros aquí en Europa, para la gente en el Mercosur, van a tener mejores productos a mejores precios. Entonces, no hay que perder tiempo en celebrar este tipo de acuerdos, pero bueno, yo no lo veo tan claro de que vaya a ser rápido porque hay mucha oposición. Nos dice Ezequiel, señor Fover, que este tipo de acuerdos beneficia a los consumidores. Ahora, en términos más amplios, ¿quiénes serán los principales beneficios económicos para la Unión Europea y para el Mercosur si el acuerdo se ratifica finalmente? Vayamos entonces ya a la precisión. Bueno, creo que ha sido mencionado que la Comunidad Europea necesita, o sea, la industria local necesita tener acceso a materias primas, especialmente del sector minería, y que acá los países miembros del Mercosur son, por supuesto, un objetivo muy, muy interesante para la industria europea, porque ellos esperan lograr acceso a ciertos minerales que, digamos así, en otras partes del mundo, como en Asia, como en los Estados Unidos, momentáneamente no es tan fácil de acceder por una serie de razones. Por eso que creo que acá hay dos intereses que se juntan. Por un lado, la demanda, por el lado de la industria europea, por otro lado, la oferta, por el lado de los países miembros del Mercosur. Entonces creo que es una cosa que puede ser muy beneficiosa para ambas partes. Y sin embargo, no ha estado esta negociación del acuerdo exento de oposición. Como decíamos, desde 1999 se viene negociando, es decir, son 26 años en los que se ha avanzado a veces muy poco, precisamente por estas posiciones distintas en el seno de la Unión Europea. Vamos a escuchar a Donald Tusk, primer ministro de Polonia, que es uno de los países que se opone con mayor firmeza a este tratado. Quiero hablar directamente con el presidente Macron sobre cómo mitigar los efectos del acuerdo Mercosur. Esto mismo lo expuse en el Consejo de Ministros y se lo expliqué al presidente. En este momento, salvo Polonia, ningún otro país quiere bloquear Mercosur. Así que no podemos vetarlo. Pero Polonia se opondrá, porque queremos dejar claro que no cederemos cuando se trata de defender los intereses de nuestros productores agrícolas. Ezequiel, ya veíamos, Polonia se opone firmemente a este tratado. ¿Qué otros países de la Unión Europea se están mostrando reticentes al acuerdo y por qué? Bueno, tú decías de hablar con Macron porque Macron o Francia es el que lidera la oposición, sobre todo la gran, digamos, el gran queja de Europa o la gran preocupación es el sector agrícola. Y esto, a ver, yo escucho mucho que la Unión Europea se queja de las políticas proteccionistas de Donald Trump, las políticas intervencionistas de China, pero esto es proteccionismo puro. La Unión Europea es muy proteccionista, tal vez no con aranceles, con la brutalidad que lo hace Trump, pero con un montón de barreras pararancelarias, que es lo que también señalaba Donald Trump, que hacen inviable el comercio. Y en definitiva lo que está atrás de esta cuestión es que en muchos lugares de Europa la producción agrícola no es eficiente. O sea, quien transite por las rutas en Europa va a ver cómo se siembran
campos pequeños de montaña, en lugares hasta inhóspitos, en lugares poco eficientes, así como tal vez los alemanes son mucho más eficientes produciendo autos que los argentinos o los brasileños. En Argentina o en Brasil el campo produce en forma mucho más eficiente que en Europa, con lo cual un acuerdo comercial, sí, tal vez le puede perjudicar a algunos miles de productores, pero beneficia a muchos millones de consumidores. El proteccionismo es para la economía un lastre. Y bueno, lamentablemente todo nos está llevando a eso. Trump está aplicando políticas proteccionistas, lo está aplicando China, lo aplica el Mercosur y Europa tampoco quiere ceder. Pues nos dice Ezequiel que este acuerdo beneficiaría entonces a millones de productores y ya hemos hablado antes de otros sectores económicos que también saldrían favorecidos. Señor Foders, ¿cuáles serían entonces los sectores económicos que podrían enfrentar mayores retos en ambas partes del bloque, tanto en el Mercosur como en la Unión Europea? Bueno, yo creo que también, como ha sido mencionado por Ezequiel, en materia agropecuaria, ¿no? O sea, son los productos del campo los que más enfrentan quizás un alto nivel de competencia. Pero, y este es un gran pero, hay que decir que tanto los productores agropecuarios en Polonia como sus colegas en Francia, reciben subvenciones, tanto de la Comunidad Europea como de cada uno de estos países a nivel nacional. Y estas subvenciones son un nivel que los productores latinoamericanos solo pueden soñar de eso. O sea que creo que no es posible o no sería factible exagerar esto. Creo que los productores europeos van a poder vivir muy, muy bien con la competencia latinoamericana, porque nadie dijo que las subvenciones que están recibiendo van a ser paradas. Enseguida el señor Foders nos ha hablado de los desafíos que enfrentarán sectores como el agropecuario. También he leído que hay oposición por parte de sectores de activistas medioambientales, de sindicatos. ¿Por qué se oponen? Mira, Johan, déjame hacerte un pequeño apéndice un pequeño apéndice a lo que decía el señor Foders. Es cierto, en Europa los productores reciben subsidios. Y en Latinoamérica, en Argentina, el gobierno le carga retenciones al sector agropecuario. Es decir, el sector agropecuario en Argentina paga impuestos, bienes, ganancias, IVA, todos los impuestos que se pagan aquí en Europa, y después un impuesto al valor bruto de exportación. O sea, no solo no lo subsidia, sino que le cobra un impuesto a la exportación que se quiere eliminar. Pero digo, así todo es más eficiente. Y el tema del ambientalismo, concretamente de lo que se habla, es el uso del glifosato, por ejemplo, que en muchos lugares en Sudamérica está permitido, en Francia está prohibido por cuestiones ambientales. Entonces, lo que se argumenta es que no es justo que los productores en un lado tienen unos estándares medioambientales y en otro otros. Ahora, también hay que poner todo encima de la mesa y decir, en Sudamérica ya hace mucho tiempo que se siembra con el método de siembra directa, es decir, sobre el terreno cosechado se siembra nuevamente. Esto no erosiona el suelo, esto no afecta la biodiversidad, a diferencia de lo que ocurre aquí en Europa, que por cuestiones climáticas, como los suelos se congelan en muchos lugares en invierno, hay que ararlos. Y arar el suelo es absolutamente dañino del medio ambiente, con lo cual argumentar para proteger un sector solamente el tema medioambiental es por lo menos mirar la realidad con un solo ojo. Yo creo que, como decía Foders, el sector agropecuario, sobre todo el francés, no está dispuesto a competir. Pero así como le afectaría al sector agropecuario, sería un gran beneficio para el sector industrial. A ver, yo los escucho a los dos y llego un poco a la conclusión. El señor Foders nos decía antes que el sector agropecuario europeo, dadas las subvenciones que recibe, no se vería de una manera importante afectado por la competencia del Mercosur. La industria europea también se vería entonces beneficiada porque tendría acceso a minerales. Tú lo decías antes, Ezequiel, señor Foders. A ver, entonces, ¿sale ganando la Unión Europea con este acuerdo? ¿Sale perdiendo el Mercosur?
Bueno, yo creo que es muy temprano para decir que hay ganadores y perdedores, ¿no? Hay que darle tiempo al tiempo, hay que quemar etapas, hay que, digamos así, echar o sea, la cosa para que marche, digamos así, 5, 10 años, entonces se van a poder determinar ganadores y perdedores. Pero así, ex ante, o sea, ahora ya poder decir y apuntar con el dedo, estos van a ser yo creo que ambas partes van a ganar mucho y repito, estamos en un momento geopolítico de la economía mundial donde conviene hacer bloques. Sí, y pareciera que esto, por supuesto, impulsado por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, que ha lanzado, ¿no?, tratando de reordenar el establecimiento mundial y ha lanzado a muchos países, ¿no?, como veíamos también esta semana, ayer, el desfile en China, Rusia acercándose con China, India también. La Unión Europea, Mercosur, después de 26 años, por fin parece que llegan a un acuerdo. Ezequiel, hablemos ahora de Alemania. ¿Cuál es la posición de Berlín en el proceso de ratificación del tratado y en estas negociaciones que han tenido lugar recientemente? Bueno, Alemania es uno de los países, junto con España, que más firmemente apoyan este acuerdo porque sería muy beneficioso para la industria. La Unión Europea ha calculado que se eliminarían hasta 4.000 millones de euros anuales en aranceles, con lo cual hasta podría redefinir la matriz productiva, por ejemplo, de la industria automotriz, tanto en Alemania como en el Mercosur, porque en el Mercosur la industria automotriz está muy orientada hacia lo que produzca Brasil. Rige un arancel externo común del 35% para cualquier auto, por ejemplo, alemán o francés, que se quiera importar, y los vehículos que se producen en Brasil y en Argentina también son plataformas obsoletas, con motorizaciones obsoletas, con estándares de seguridad obsoletos comparados con la Unión Europea, con lo cual, cuando este acuerdo esté en pleno vigor, cuando se hayan eliminado todos los aranceles, en el Mercosur se podría tener una variedad de automóviles mucho más amplia, mucho más modernos y mucho más seguros. Y esto sería una ganancia seguramente para países como Alemania, que tiene un sector automotriz muy fuerte. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa, se está hablando de incluir, o se van a incluir, salvaguardas. Salvaguarda sería como una nota al pie, es decir, del texto que se negoció en diciembre, ya la Unión Europea metió algunas precauciones, como por ejemplo, si aumenta 10% las importaciones desde el Mercosur, o si cae 10% el precio de importación de algún determinado producto, la Unión Europea puede abrir una investigación. No se sabe si estas salvaguardas las va a aceptar el Mercosur, porque esto no se negoció con ellos, y así y todo, Francia dijo hoy que quiere profundizar estas salvaguardas y que va a hacer todo lo posible para que sean mucho más profundas, con lo cual yo tengo mis dudas de cómo pueda seguir este proceso adelante. Y esa salvaguarda justamente sería un compromiso básicamente para que esa relación comercial se mantenga en el tiempo. Señor Faubres, ¿no abriría esto la puerta a los riesgos de una dependencia económica para alguno de los bloques? Bueno, digamos así, hacer un acuerdo sin riesgos es una cosa que en el mundo real no existe. Y yo creo que esas salvaguardias han sido introducidas para calmar a ciertos grupos económicos que se hacían grandes problemas y que, tenían pensado no apoyar la cosa. Y entonces esas salvaguardas, digamos así, facilitan el proceso de ganar votos para que el acuerdo pueda ser votado, tanto en el Parlamento Europeo como también por los países individualmente. Y ya para ir terminando, Ezequiel, ¿cómo podría impactar este acuerdo las relaciones de la Unión Europea con otros grandes actores económicos globales? Yo creo que es lo que la Unión Europea tiene que hacer, sobre todo porque está desesperadamente necesitando minerales críticos. El triángulo del litio es en Bolivia, Argentina y Chile, es la mayor reserva de litio descubierta y es fundamental para la industria que se viene, con lo cual me parece que para poder estar en una posición
para que no le pase lo que le pasó con Donald Trump de ir a negociar en una posición de absoluta debilidad para poder pararse frente a China de otra manera. Lo mejor que puede hacer Europa es comerciar con todo el mundo, hacerse fuerte, porque recordemos que Europa es un exportador neto de productos, con lo cual necesita del mercado externo, más allá que tiene un mercado de 450 millones de personas que no está todavía debidamente explotado. Esto es algo que también puede crecer muchísimo más, el comercio intra-Europa, pero cuanto más comercie con el mundo, más fuerte va a ser para posicionarse ante otros bloques. Sobre todo en este momento geopolítico en el que, como decías al principio, Ezequiel, la Unión Europea se ha dado cuenta de que Estados Unidos tal vez no es ese socio confiable que solía ser hasta hace muy poco. Acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Después de 26 años, pareciera que se dan pasos importantes, concretos, hacia una eventual ratificación. Era el tema que discutíamos hoy acá en la actualidad en Análisis desde la Bolsa de Frankfurt con mi compañero Ezequiel Daray, analista económico de Deutsche Welle, y desde Kiel el profesor Federico Foders, profesor emérito de Economía del Instituto de Economía Mundial. Señor Foders, muchísimas gracias por su tiempo. Ezequiel, como siempre, gracias por aceptar la invitación, y a todos ustedes que nos han seguido, gracias por su compañía y su confianza. Ya saben que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales y también como podcast en Apple, Spotify y en Amazon y en todas las plataformas donde escuchen podcasts como DW Actualidad en Análisis. Soy Johan Ramírez y aquí los espero mañana nuevamente para seguir analizando lo que está pasando en el mundo. Hasta entonces.